Hermanas, buen día. Seguimos con la serie del apóstol Pedro y vamos con el tema 14. Yo le puse de título Pedro cedió a la tentación. Y vamos a leer Mateo 26, 47 al 56. Y dice la palabra de Dios: Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo? ¿Contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Bueno, hermanas, pues si recuerdan el tema pasado, nuestro Señor Jesús le pidió a Pedro que orara por él. Nuestro Señor se sentía muy triste, dice la Escritura. Sin en cambio, a pesar de su tristeza, Él quería cumplir, o Él vino a cumplir las Escrituras. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y por eso le dice a Pedro, para no ceder a la tentación, ora. Y nuestro Señor sabía lo que iba a acontecer. Por eso le dice a Pedro que ore para que no ceda a la tentación. Y Pedro aquí está aprendiendo en primer lugar que nuestra lucha, una vez que hemos nacido espiritualmente, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como dice la Escritura. Y les digo esto porque, en primer lugar, aquí en el versículo 47 dice que Jesús lo llama amigo. Perdón, es en el versículo 50, dice: Jesús le dijo amigo. O sea, nuestro Señor Jesús no estaba peleando. Aunque Judas lo iba a entregar, les estaba enseñando a sus discípulos que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Y que la verdad tenemos que estar orando en cada situación para no entrar en tentación, porque cuando nosotros estábamos muertas espiritualmente, nuestra reacción para cualquier situación en problemas o para defendernos, o si alguien nos insultaba, cada una de nosotros sabemos qué armas usábamos, ya sea ofensas, ya sea enfado, insultos. Bueno, sabemos cada una aquí cómo reaccionábamos antes que fuéramos nacidas espiritualmente. Pero ahora dice nuestro Señor que no son nuestra defensa no es carnal, sino nuestras armas son poderosas. Porque si llevamos esas mismas armas, seremos víctimas y nunca avanzaremos, hermanas. Y a un Dios que nos conoce y que sabe por qué pruebas nos va a pasar,
nosotros debemos entender que ya no son con defensa carnal. Y como les digo, aquí Judas le iba a traicionar y más en cambio nuestro Señor le dice: amigo, muestra esa compasión que Dios tiene, porque en otro versículo dice que mejor le hubiera sido no haber nacido a Judas, que traicionó a nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer Juan, porque aquí en Mateo no dice, aquí nada más dice que alguien que estaba con Jesús extendió la mano y sacó su espada. Pero en Juan sí nos dice que fue Pedro. Y dice en la carta de Juan, en el capítulo 18, del versículo 2 al 11. Dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y como les digo, hermanas, Pedro aún seguía viviendo en la carne por no tener esa comunión con el Padre, por no tener esa oración, esa dependencia de Dios, porque luego su reacción fue desenvainar su espada. O sea, se sentía seguro, no entendía esa seguridad que tenía con el Rey de Reyes, que estaba con nuestro Señor Jesús, sino se siente seguro y saca su espada. Y como les digo, reacciona con violencia. Y entonces nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Y como les digo, si no llevamos esas armas espirituales, que toda esta enseñanza está en Efesios, seremos pues víctimas y nunca avanzaremos de lo que Dios nos quiere enseñar. Así es de que llevemos todo a nuestro Señor en oración, todo, cada situación, sabiendo que Él es nuestro mejor abogado, para que no estemos como Pedro, sintiéndonos o pasando nuestra confianza o nuestra valentía en cosas, como él en esta ocasión en su espada. Y en el libro de Lucas, en la carta de Lucas, dice que otro dato adicional que él nos menciona en este arresto de nuestro Señor Jesús, en el capítulo 22, del versículo 51, dice: entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Le estaba diciendo a Pedro que cortó la oreja. Y dice que nuestro Señor Jesús, tocando su oreja, le sanó. Así como Pedro estaba aprendiendo que ya nuestra defensa no es carnal, sino poderosas en Cristo. Esa enseñanza que nos dejó que nuestras armas ya no son carnales sino espirituales.
Y así dice en 2 Corintios 10, a partir del versículo 3 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que destruyamos todo obstáculo de arrogancia que impide a la gente que conozcan a Dios, hermanas. Y capturemos también nuestros pensamientos rebeldes, porque lo que Dios nos manda es enseñar a las personas a obedecer a nuestro Señor Jesús. Que Dios les bendiga, hermanas.